Hola, mi nombre es Santiago Blaum, soy director escénico y compositor y estoy acá en el Teatro Casa de la Paz, en el marco del Festival 4x4, a punto de empezar con la residencia artística basada en la obra Switch On. Bueno, diría que la obra toma como punto de partida un momento paradigmático primero de la música electrónica, que hoy en día no es tan mencionado, pero que en su momento fue muy importante, que es la aparición del disco Switch On, de la compositora Wendy Carlos. Este fue el primer álbum completamente grabado con sintetizadores que llegó a un público masivo. Entonces, para la gran mayoría de la gente que se familiarizó con ese instrumento, esta fue la manera, y este fue el momento, el año era 1968. Algo muy interesante es que se trataba de música de Bach, o sea, música barroca, que es una fascinación que los músicos electrónicos han tenido durante todas las décadas. Y esto es muy interesante porque lo tomo como punto de partida para compararlo con otro momento muy paradigmático de la música, que es en Florencia, a fines del siglo XVI, en Italia, cuando aparece la ópera. Que bueno, obviamente es un momento del barroco temprano, o sea que también ahí hay una especie de link estilístico, pero la comparación tiene también que ver con, o sea, es una especie de, tiene algo que podría llamar un poco como ficción teórica, es decir, se puede seguir el razonamiento, ahí hay un poco de metáfora en esta comparación también, y tiene que ver con algo que está en el concepto, o al menos que me gusta proyectar en el concepto del sintetizador, que es el tema de la síntesis y el análisis, ¿no? Y la idea de que uno puede analizar algo y luego sintetizar lo mismo en un contexto ideal, pero que casi siempre en un contexto social eso es una ficción y nunca es lo mismo. Y en el caso de la ópera, lo que estaban tratando de hacer Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei, y sus colegas, era revivir el teatro antiguo griego. Y en verdad la ópera, digamos, en esta versión un poco reduccionista, es un resultado como secundario, que al final es una cosa muy importante para la historia de la música. Y en el caso de Wendy Carlos, ahí hay más proyección aún en un punto porque, o sea, ella en verdad no se proponía reemplazar a los instrumentos. Ellos venían de la vanguardia y sabían muy bien que el sintetizador era un nuevo instrumento experimental. Pero sí en la opinión pública estaba esta imagen de que pronto no vamos a necesitar orquestas porque el sintetizador va a poder reemplazar todos los sonidos, y hubo pánico en la orquesta y había mucha discusión con respecto a esto. Pero finalmente lo que pasó es que eso se demostró que no era así, y de hecho el sintetizador analógico, digamos, ella usaba un sintetizador modular, que era de los primeros, cayó en desuso. Pero a raíz de esto, la música electrónica tuvo un gran empuje. Bueno, es que en verdad es un trabajo que tiene bastante que ver con el barroco en sí, de un modo formal. O sea, es un experimento formal. Y algo muy del barroco que yo también, que me fascina a mí también, o sea, por eso mi empatía con Wendy Carlos y toda esa gente, es el hecho de, digamos, teóricamente se puede decir que en todas las, que siempre forma y contenido son indivisibles, pero el barroco de un modo muy consciente trabajaba con esto, ¿no? Donde la forma era lo que uno observaba y tenía también un devenir formal. Y en este caso la idea es justamente, o sea, en la obra hay una estructura que es muy barroca, que es como de cajas chinas. Tenemos un escenario barroco, bueno, aquí no lo vamos a tener, pero eventualmente, un escenario barroco atrás del cuarto de conferencias. Y a mí lo que me pasó, yo cuando hice esta obra, fue el año 2010, o sea, ya hace un rato, venía trabajando ya 6 años, o sea, como tal vez ya habrán escuchado, soy argentino, pero vivo en Berlín, y en ese momento había estado 6 años trabajando para diferentes directores y observando un poco el tipo de teatro performático que se hacía ahí. Y me dio una impresión muy fuerte de que había más en común entre el teatro performático y la ópera barroca que tal vez entre el teatro performático y la ópera romántica, que es un poco el estilo teatral que se utiliza en la ópera. Y eso me parece interesante, o sea, hacer también un experimento formal, porque la representación barroca era una representación hacia el frente, sin cuarta pared, donde aparecían alegorías, donde las ideas se discutían abiertamente,
Y esto, digamos, era esta mezcla entre forma y contenido que me pareció que quería reproducir uniendo algo muy antiguo a lo contemporáneo. O sea, hace un experimento parecido en el sentido de decir, voy a revivir o sea, la ópera barroca en este contexto contemporáneo y voy a ver qué sale. O sea, porque yo además luego hice, o sea, esta obra la verdad que fue una de las que mejor llegada tuvo de las que hice porque también creo que hablaba muy directamente a la escena, o sea, donde se estaba haciendo. Luego hice otros trabajos que a veces me gustan más, tal vez o menos, en un cierto sentido son más personales, pero son más divisivos. Esto es como que no es, en un punto no es todo trabajo es personal, pero este está más dedicado también a otros trabajos. Y en ese sentido la gente por ahí tuvo muy buena llegada con los creadores que conocía. O sea, tuve bastante buen feedback de la crítica y eso también, pero me pareció a mí muy interesante. Además, lo que a mí más me interesa en general, quiero decir todo, está bueno, la gente fue. Además resultó ser bastante entretenido sorpresivamente. No era la primera prioridad, pero es lo que resultó. Bueno, eso es un poco por ahí lo que recién cuando decía que resultó ser así como o sea, divertido, en ese sentido entretenido, tenía que ver con el sentido del humor. Como terminó siendo una pieza bastante comédica. Pero honestamente no sé si puedo, o sea, para explicar eso simplemente, eso por ahí es un aspecto más personal mío y de la gente con la que trabajé, esto tal vez es importante mencionarlo porque también tiene que ver con el trabajo que vamos a intentar hacer aquí, que, o sea, esto sí a diferencia del teatro barroco, algo muy contemporáneo en este trabajo tiene que ver con que no es una creación que parte de un texto, aunque igual también hay teorías que dicen que tampoco se trabajaba así antes, o sea, que también los textos se iban escribiendo y luego quedaron fijos, ¿no? O sea, pero bueno, en este caso sí o sí no fue así, no había unos textos y unos procedimientos y unas estructuras y luego yo convoqué a un grupo de performers que me parecían bastante interesantes y con quienes también se fue un poco discutiendo y haciendo juntos el proceso. Y bueno, y eso sí es un poco personal, todos son gente muy divertida y entonces, o sea, a mí me gusta mucho, es difícil que haga algo y que no tenga humor, pero tampoco quiero tener ese preconcepto en el sentido de, bueno, el trabajo es primero ¿cómo se dice? Zambullirse un poco en por ahí un tema, un ejercicio y con un grupo de gente. Bueno, en este momento igual lo que vamos a hacer es una colaboración, es un principio, lo cual me parece muy interesante. Eso me gusta mucho de la propuesta del festival de este momento, que no es traer algo que está hecho. Digo, igual aunque lo hiciera con otras personas, yo podría venir y decir, bueno, esto es así, vamos a ponerlo, tenemos 2 semanas para... Y esto es un momento más de experimentación en el que por ahí uno se puede dar el espacio de entender cómo se hace, quiénes hay, cómo se puede cambiar. O sea, es un momento que me parece muy interesante, este primer trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento.